Eran las 2:58 de la madrugada, cuando algo ocurrió que el gobierno entero llevaba años evitando reconocer. Un helicóptero sin luces cruzó el cielo de Veracruz, y detrás de él, como un susurro letal, las unidades especiales de Harfuch ya avanzaban. Esa noche no venían a catear, no venían a revisar, venían a capturar, porque después de años de evasivas, de archivos perdidos y de expedientes manipulados, uno de los hombres más señalados del país estaba rodeado. Javier Duarte, el exgobernador que convirtió empresas fantasma en un sistema financiero paralelo, el político que tejió alianzas con criminales para blindar su imperio. Esa noche, todo se acababa. Y lo que estás por escuchar no es una versión oficial, ni un rumor, ni un chisme político. Es la reconstrucción minuto a minuto del operativo que terminó con Duarte en manos de Harfuch y que muy pocos se atreven a narrar. Porque esta historia comienza cuando las fuerzas especiales reciben una sola instrucción: que no escape, hoy no. Durante días, el seguimiento avanzó como un animal paciente, moviéndose entre archivos, llamadas interceptadas y reportes que parecían no llevar a ningún lado. Sin embargo, dentro del caos, había un patrón sutil, casi invisible, que comenzó a repetirse como un susurro incómodo. Cada vez que parecían acercarse a Duarte, alguien movía una pieza antes que ellos. No era coincidencia, no era suerte, era una fuga interna. La sospecha se volvió certeza una madrugada silenciosa, cuando un informe urgente llegó directamente a manos de Harfuch. El documento registraba un movimiento extraño, un vehículo sin placas pasando por un camino rural completamente oscuro, siempre a la misma hora exacta, a las 2:54 de la madrugada. Se detenía frente a una bodega aislada, permanecía solo unos minutos y luego desaparecía sin dejar rastro. No había motivos para que ese trayecto existiera. No había registros. No había justificación. Y eso, para Harfuch, lo decía todo. El equipo comenzó a cruzar señales térmicas, rutas previas y actividad reciente en la zona. Los drones revelaron algo inquietante. Movimientos dentro de la bodega en horarios que nadie había reportado, luces apagándose justo antes de que un dron pasara, y figuras que parecían anticipar cualquier vigilancia. Pero el golpe final llegó cuando interceptaron una comunicación encriptada. Un mensaje breve, frío, cortante. Todo está limpio, solo espera instrucciones. Ese mensaje era una firma, una advertencia y una confirmación. No estaban protegiendo una bodega, no estaban protegiendo mercancía, estaban protegiendo a alguien. Harfuch reunió a su equipo más confiable y dijo una sola frase: vamos a ese punto hoy mismo, nadie más se entera. El tono no dejaba lugar a dudas. No era una revisión, no era vigilancia. Era el inicio del operativo que podía cerrar un capítulo o abrir una tragedia. El punto marcado en el mapa no era espectacular. No tenía cámaras, ni torres, ni vigilancia visible. Era una simple bodega abandonada en medio de un camino rural que cualquiera habría pasado por alto. Cualquiera, menos ellos. Esa misma noche, después de revisar por última vez los reportes interceptados, Harfuch dio una orden que cambiaría el ritmo de toda la operación. Aseguren la zona periférica. Quiero ojos en cada entrada antes de que amanezca. Los equipos se desplazaron en silencio, divididos en células pequeñas para evitar llamar la atención. Las primeras unidades llegaron poco después de las 3:12 de la madrugada, ocultándose entre la maleza y los árboles bajos que rodeaban la estructura. El objetivo era claro: cerrar el cerco sin que nadie lo notara. Y lo lograron, porque desde ese momento, la bodega quedó rodeada sin que quienes estaban dentro lo sospecharan. Los agentes comenzaron a registrar señales térmicas. Primero, un leve parpadeo en una esquina del edificio. Luego, un movimiento más amplio en el centro. Y finalmente, dos figuras claras, perfectamente definidas en el monitor. Una más activa, caminando como si estuviera repasando algo en su cabeza. La otra quieta, sentada, vigilando la entrada frontal. Ese comportamiento no era de alguien que se escondía por accidente. Ese comportamiento era de alguien protegido. Y mientras los drones sobrevolaban la zona, una serie de detalles empezó a formar un cuadro inquietante. Restos de llantas recientes en la tierra húmeda. Marcas en la chapa de una puerta lateral, como si la usaran con frecuencia. Cajas apiladas, recién movidas, creando una especie de barricada improvisada. Y lo más alarmante, una ruta trasera abierta entre la maleza, claramente preparada como vía de escape.
Eso lo dijo todo. El escondite no era improvisado. Estaba pensado, cuidado, protegido. Harfuch observó las pantallas con atención, analizando cada sombra, cada ángulo, cada punto ciego. Sabía que un paso mal calculado podía arruinarlo todo. Y también sabía que Duarte era experto en huir apenas veía un resquicio de oportunidad. Por eso, antes de dar el siguiente paso, pronunció lo que para su equipo era una frase definitiva. Nadie entra hasta que estemos listos para que nadie salga. Las unidades ajustaron la formación, se reposicionaron, se acercaron unos metros más, casi pegados al suelo, sincronizando sus respiraciones y movimientos. Porque la diferencia entre capturarlo y perderlo, esa noche, se medía en milímetros, en silencios, en segundos. La bodega parecía quieta, inofensiva, pero todos sabían que ahí dentro había una tensión que estaba a punto de romperse. Y el siguiente movimiento definiría si el operativo sería un éxito histórico o un desastre del que nadie se atrevería a hablar. La bodega parecía dormida, pero el ambiente alrededor vibraba con una tensión que se sentía en los huesos. Los agentes ya estaban en posición, camuflados entre sombras y respirando lento para no delatar su presencia. Todo estaba listo, pero faltaba una sola pieza, la señal de Harfuch. Desde un punto elevado, oculto entre árboles densos y hojas mojadas por el rocío, Harfuch analizaba las imágenes del dron. Observaba cada movimiento dentro de la bodega, revisando con una precisión casi quirúrgica la distancia entre las figuras, las rutas de escape y el comportamiento repetitivo del guardia que vigilaba la entrada principal. Ese guardia no era improvisado, se movía con entrenamiento, giraba la cabeza cada ciertos segundos, como si esperara algo o a alguien. Harfuch frunció el ceño. Algo no cuadraba. A esa misma hora, poco después de las 3:39 de la madrugada, un segundo dron detectó otra anomalía. Un vehículo estacionado entre arbustos a unos 100 metros de la bodega. No tenía placas, no tenía luces, pero el motor estaba tibio. Eso significaba una sola cosa. Había más gente involucrada de la que esperaban. El comandante del equipo táctico se acercó arrastrándose, manteniéndose bajo la línea de visión del guardia. Señor, procedemos con la entrada lateral. Harfuch negó con un leve movimiento de cabeza. No todavía. Falta alguien. Ese comentario heló a más de uno. Si faltaba alguien, significaba que Duarte aún esperaba un movimiento, que no estaba tan escondido como parecía, que el escape podía estar a segundos de activarse. Harfuch respiró hondo y lanzó una instrucción que encogió el aire a su alrededor. Quiero vigilancia total en el perímetro trasero. Nadie se mueve sin que yo lo vea. Los agentes se deslizaron como sombras, posicionándose detrás de la bodega, justo donde habían detectado la ruta improvisada hecha entre la maleza. El suelo estaba aplastado, la tierra removida, y se notaban huellas frescas. Ese sendero no tenía más de unas horas. De pronto, una voz susurró por el comunicador. Movimiento interno. Repito, movimiento interno. Las pantallas mostraron a la figura que caminaba dentro, acercándose a la puerta lateral. Luego, regresó al centro. Volvió a acercarse. Golpeó algo. Se detuvo. Harfuch observó sin parpadear. Era la conducta típica de alguien que sabía que el tiempo se estaba acabando. El equipo táctico tensó los dedos sobre las armas. Un par de agentes prepararon el ariete. Otros colocaron cargas de apertura rápida. La sincronización era perfecta. 3 segundos para romper, 2 para entrar, 1 para dominar. Pero la señal no llegaba, porque antes de irrumpir en un lugar como ese, Harfuch siempre hacía lo mismo. Esperaba el microgesto, la mínima confirmación de que la persona que buscaban estaba realmente ahí. Y entonces llegó. Una sombra se movió en el fondo de la bodega. La figura se incorporó lentamente. Se acercó a la pared y levantó el rostro hacia la ventana superior. El dron captó el perfil, apenas iluminado por un destello de luz interna. Harfuch lo reconoció. No había duda. Era él, el exgobernador que durante años había manipulado su propia desaparición. El hombre que se creyó invisible. El que había puesto en jaque instituciones completas. Harfuch bajó la mirada un segundo. Después levantó la mano, firme, sin temblar. Esa mano era el disparo silencioso que todos esperaban. Entrada autorizada. La frase cayó como un mazo. Los agentes inhalaron al mismo tiempo, porque había llegado el momento.
y lo que estaba a punto de ocurrir no tenía marcha atrás. Cuando los agentes irrumpieron y el eco del metal retumbó en toda la bodega, Duarte levantó las manos con un temblor que no pudo ocultar, mirando directamente a Harfuch, como si entendiera que ese instante era el final de una historia que llevaba años escribiendo en silencio. Y mientras lo escoltaban hacia el exterior, rodeado por luces tácticas y el amanecer apenas asomando detrás de los árboles, quedó claro que aquella madrugada no solo terminaba una búsqueda, sino que se derrumbaba la ilusión de impunidad que lo había protegido, recordándonos que por más escondido que esté el poder, siempre llega el momento en que la justicia toca la puerta y no deja espacio para huir.